Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 1 minuto, estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy, viernes 23 de noviembre de 2012, como hemos anunciado a través de las redes sociales, también en nuestro informativo, en el Twitter, @Forever925, estamos con la doctora Anabela Sin Arce, candidata a vicepresidenta por el PRIAN, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional. Doctora, ¿cuáles son los principales puntos de su propuesta de gobierno junto con su esposo? Y luego también conversaremos sobre sus funciones específicas. Comencemos con la propuesta de gobierno del binomio. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias. La propuesta del binomio, que la mantenemos durante mucho tiempo y aumentamos cosas que pues ahora la ciudadanía clama, como es la seguridad, son, en primer lugar, reactivar la economía con una política económica completamente distinta a la del actual régimen, en donde se va a favorecer y a invitar y dar todas las oportunidades a la inversión nacional y extranjera para que invierta en nuestro país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándoles algún tipo de beneficio fiscal y apoyo a nivel de leyes que se respeten los contratos en las cortes, que las cortes sean imparciales, para que los inversionistas se sientan cómodos de venir a un país en donde tienen seguridad jurídica. Otra cosa importante es la inseguridad. La inseguridad que vive el Ecuador ha rebasado todos los límites imaginables. Nunca se ha escuchado de casos de violencia tan terribles como los que actualmente padece la ciudadanía. ¿Y quiénes lo padecen? Los más pobres del Ecuador. Entonces, la seguridad va a ser reforzada. Vamos también a tener más control en nuestras fronteras, porque pensamos que no se está efectuando el control que debería tenerse en las fronteras, y que eso ha incidido en que haya mucha inseguridad en nuestro país. La policía contará con mucho apoyo, con mucha capacitación, y pues tendrá todas las herramientas de la tecnología moderna para hacer uso y controlar así la delincuencia. En el campo de la salud continuaremos con el aseguramiento universal y lo extenderemos, pero de forma responsable. ¿Por qué responsable? Porque el Estado muchas veces, por querer ampliar su cobertura, le deja de pagar por muchos meses a las clínicas privadas y a instituciones en donde van los afiliados a tener los servicios. ¿Y qué pasa con estas instituciones? A su vez ellas le deben a los proveedores. ¿Y qué pasa con estos proveedores? Quiebran sus negocios porque son en la cadena, en el eslabón económico, el proveedor más pequeño de salud al que sigue, y el que sigue, y el que sigue, es el que menos recursos tiene. Entonces, hay que hacerlo de forma ordenada, de forma eficiente, de forma responsable. Yo pienso que es un acierto la seguridad universal, pero es un desacierto hacerlo, como quizás se lo ha hecho, de una forma irresponsable. Y otra cosa más que es muy importante es, al haber mayor productividad en el país, los costos, va a haber más producción. Al haber más producción en el país, los costos de los precios de los productos de primera necesidad van a disminuir. Además de que se tendrá que hacer un buen control de precios para que no exista especulación, porque esa es la queja también actual, de que por más de que reciban un bono, por más de que se alce el bono, el precio de la canasta familiar sigue siendo sumamente alto y no va acorde con los salarios ni con el bono que reciben los bonos bono de desarrollo tenientes. Sí. Bien, entonces a usted, y aquí he tomado nota de 5 puntos principales. Seguramente esto estará reflejado en un plan con los objetivos, las acciones a tomar, las políticas. Reactivar la economía, aumentar la tecnificación, va esto directo a la educación también, las universidades, instituciones. Y que mejoraría el salario de las personas, porque al tener más conocimiento técnico, más preparado, más aporte, o superior, entonces
esas personas que ganaban un sueldo básico serán obreros capacitados, tecnificados en refrigeración, en agroindustria. Que también fue propuesta de la anterior campaña. Exacto, que entonces estas personas plantearon el 2009. Estas personas ya no serán simplemente personas que recibirán el sueldo básico, o serán personas que merecerán por sus conocimientos recibir el sueldo básico, porque la capacitación y el chance de poder estudiar universidad o una carrera técnica hará que sus sueldos sean mayores. Sí, a mayor aporte del empleado es obvio que hay mayor ingreso. Inclusive alguien que se tecnifica puede tener hasta su propia empresa, su propia organización. Ser su pequeño empresario. Y también se genera más empleo. Bien, el tema también de seguridad, salud y finalmente usted mencionó la canasta familiar a través del incremento de los salarios, por una parte también el control de los precios. El costo de la vida. El costo de la vida. Y el bono de desarrollo humano, pensamos que lo continuaremos dando. El bono de desarrollo humano no es un privilegio del gobierno de Rafael Correa. El bono de desarrollo humano empezó el gobierno del presidente Yamil Maguad, si usted mal lo recuerda. No, lo hemos hecho acá mención de esto cuando se intentó eliminar el subsidio al gas, precisamente. Entonces, acuérdese que esto ya existe desde hace más de 10 años. Estamos de acuerdo porque obviamente con una economía como la que tenemos, inflacionaria, en donde no alcanza los precios, no alcanza el sueldo, no alcanza el bono para la canasta básica, ni para las necesidades primordiales de la población, hay que subirlo. Obviamente, estamos de acuerdo con que se haya subido el bono y mantendremos el bono a ese nivel. Bien. De estos 5 puntos que he listado y que de alguna manera hemos aumentado el detalle, ¿cuáles serán sus funciones? Mire, continuar, en primer lugar, el presidente de la República le delega al vicepresidente las funciones que él estime. Pero básicamente Álvaro Noboa siempre ha pensado en delegarle a Anabel Asín el sector social. Digo delegarle para que sea cabeza, ¿no? Para que sea cabeza y que pueda trabajar coordinadamente con los ministerios, apoyando a la labor social, tanto en salud como en bienestar social y en el tema de las personas con discapacidad. Pienso que el vicepresidente de la República actual ha hecho una gran labor, tiene un gran mérito, es reconocida su labor nacional e internacionalmente con su fundación Manuel Espejo. Pienso de que hay que continuar con la obra de él, de que hay que potenciarla y hay que organizarla un poco más y hacerla un poco más viable y menos burocrática, porque la queja a veces es la burocracia y el trámite y la demora de muchas personas con discapacidad para obtener su credencial o para tener una valoración que le permita tener un tratamiento adecuado. Entonces, sí es importante hacer una reingeniería, digamos, de todas aquellas personas que luego de que se hizo un gran estudio, un estudio profundo a través de la Fundación Manuel Espejo, de cuántas personas con discapacidad existen a nivel del país, en qué provincias, el sexo de ellas, el grado de discapacidad, llegar a ellas con atención oportuna y con menos trámite. Ya, es decir que usted, por una parte, reconoce la buena labor del actual vicepresidente Lenín Moreno, pero también entonces usted ha hecho un diagnóstico y determina que hay que perfeccionar, complementar y, como lo dijo usted, extender mucho más este trabajo. Y habló algo también de la parte burocrática. Sí. ¿Cómo llegó a esas conclusiones? A ver, mire, en mi recorrido por las calles me he encontrado con personas con discapacidad, pero ya no solamente por laboral, sino discapacidades catastróficas, por enfermedades catastróficas. 3 personas fueron operadas porque dentro de su discapacidad catastrófica tenían problemas en su sistema nervioso y fueron operadas afuera, la una en Canadá y las otras 2 en Estados Unidos. Entonces me dicen de que hasta ahora les ha costado trabajo de que tener su credencial de identificación de discapacidad catastrófica, que la hace merecedora de ciertos privilegios, porque el diagnóstico solamente puede ser dado por un médico del Estado.
del un médico determinado, pero si esta persona ha tenido atención y su diagnóstico y su tratamiento ha sido dado en otra parte, se demora y donde la medicina inclusive es más avanzada. Se demoran en reconocer este diagnóstico porque tiene que volver a ser evaluada a nivel nacional. Quizá en esas pequeñas cosas hay que hacer un poco más de agilidad, ¿verdad? Sobre todo en discapacidades catastróficas son obvias, saltan a la Podría vista. ser, por ejemplo, si es que existieran convenios con instituciones internacionales que puedan avalar el diagnóstico. Exactamente. Es decir, buscarle la solución para que no esté... Hacerlo un poco más ágil, ¿verdad? Hacer un poco más ágil el proceso. Y también reinsertar y luchar para que... Yo pienso que se ha logrado bastante reinsertar a personas con capacidades especiales en la maquinaria de trabajo, en el mundo laboral. Pero hay que luchar para conseguir de que se siga logrando de que cada vez más personas con discapacidad puedan trabajar con discapacidades mínimas o de cierto porcentaje en empresas, ¿no? Porque sí eso es gratificante para la persona con discapacidad sentirse útil, y puede hacerlo porque hay muchas personas muy inteligentes que tienen un grado de discapacidad que pueden trabajar y ser útiles para la sociedad. A nivel de la salud, las quejas son, en primer lugar, pienso que el Seguro Social, con su universalización de la salud, ha hecho una gran labor, pero todavía se queda corto en poder atender eficientemente al ciudadano. Hay ciudadanos que llaman al Seguro Social y tienen una cita por una otitis, por ejemplo. Me duele el oído, tengo una infección en el oído. Su próxima cita con el especialista es en 4 meses. ¿Cómo usted, con una otitis, va a esperar 4 meses para tener el tratamiento con los antibióticos necesarios? Eso es algo de urgencia, ¿verdad? Entonces ahí viene el problema de que no hay suficientes especialistas en las áreas determinadas. ¿Por qué? Hay neurología, falta de algunas áreas en donde... Pero le cuento por qué. Está incrementándose la demanda y no hay los especialistas. Le cuento por qué. ¿Cuál es la razón? Primero, de un día para otro, decidieron que las personas de 70 años, los doctores, especialistas, ya no podían seguir trabajando. Pero ahí no estamos mezclando los hospitales fiscales públicos con... ¿O usted ha hecho el análisis de ambas instituciones? En general. Esa es una ley para todos. Ok. Que no se lo hizo quizá con el respaldo de especialistas necesario para cubrir esas vacantes. De repente salen de un hospital personas probas, personas con un nivel de conocimiento y experiencia muy alto. Se quedan vacíos muchos puestos de la noche a la mañana, y va a ser difícil poderlos suplir con nuevos especialistas, sobre todo si no existen los concursos para especialidades, si se cierran los posgrados en las universidades. Actualmente están congelados, le llaman. Actualmente están congelados. Entonces hay un desfase entre la salida. ¿Cómo haría usted para que esto se agilite, mejore y volvamos a tener especialistas? Pero volver al mismo programa que teníamos antes de incrementar los posgrados a nivel de nuestras universidades y del Seguro Social, como era antes, de los hospitales. O sea, debe de continuar el mismo sistema y agilitarse de esa forma. Incrementa la población y no incrementan los especialistas. ¿Cómo, pues? Y hay seguridad universal, hay un desfase. Pero ¿cuál es la razón entonces? Porque ya que usted tocó tan en detalle el tema, todavía como que queda pendiente. ¿Por qué? Sabemos que no hay especialistas, sabemos que se suspendió el programa anterior, pero específicamente hay alguna razón, que es que no se confiaba en la Universidad Ecuatoriana o el sistema no estaba funcionando adecuadamente. Mire, hay diferentes quejas. A ver. Hay quejas y que se prefieren a personas de otras nacionalidades. Hay quejas de que personas que no tienen el nivel de especialidad, de especialista en esa área, ocupan esas áreas. Ya, están improvisando a otras personas. Y eso lamentablemente no puede ser. Entonces, es triste de que la clase médica haya sido golpeada tanto. Es decir, usted vuelve a valorar ahí el tema burocrático.
ha sido golpeada a nivel de su institucionalidad, de sus gremios, de su asociación. Los médicos están divididos, se ha hecho como ¿Y usted lo habla bandos. con conocimiento de causa, doctora Mire, Anabela? se han Sin? creado bandos. Los bandos de los médicos que trabajan con el Estado y los que no trabajan con el Estado. Entonces, no puede ser, pues somos todos clase médica, profesionales, y tenemos que ser respetados, acogidos y llamados todos, independientemente de nuestra ideología política, a trabajar. Eso pienso de que se está politizando la medicina y eso no debe hacérselo bajo ninguna circunstancia. Bueno, esta es una denuncia grave, ¿no? Es decir, que si es aliado al gobierno, tiene trabajo tiene promoción, como médico. Sí, y si no, lamentablemente, pues no es tomado mucho en cuenta. ¿Usted cambiaría eso y diría todos tienen el mismo mérito Así como la y salud la universal, oportunidad? la medicina es universal. Es universal, no correcto. responde a ideologías políticas. Ya. Y no debe haber preferencias. Ahora, también se habló de los salarios, que los médicos no ganan mucho en la función pública, por lo tanto prefieren también tener sus consultorios privados. Y ahora que se los obligó a trabajar más horas, es otro problema. Muchos prefirieron retirarse. Que están agotados. Entonces, me dicen mis amigos cirujanos, mis amigos especialistas, de que la cantidad, el volumen de pacientes, debido, ya le digo, a la restricción que existe de especialistas en las diferentes áreas, hace de que humanamente sea hasta peligroso para que un médico ejerza con las facilidades y en plena libertad y con plenas facultades, porque créanme que si usted tiene el doble o el triple de pacientes y sobre todo es un cirujano, es un anestesiólogo, va a ser bien estresante trabajar y terminar su jornada con esta carga de estrés para empezar al día siguiente una nueva jornada con una carga de estrés, sí, y no haberse recuperado. Sí, el trabajo del médico mental, entonces, ¿verdad? Es mucho más agotador que cualquier otro trabajo. Los médicos que tienen un trabajo, ya le digo, sobre todo casos muy el intensivista, los médicos que trabajan, ya le digo, en cuidados intensivos. Tensión permanente. Los cirujanos, los anestesiólogos, los ginecólogos, personas que están con bastante trabajo y bastante carga de estrés. Ahora, usted si se toma a cargo este tema, y aquí se explica por qué en un caso que conozco muy cercano, en vez de estarle atendiendo un reumatismo en rodillas, a artritis reumática, estaba atendiéndola una traumatóloga, sabiendo que esa no era su especialidad. Entonces ahí hay errores, van pasando los tiempos y se van agravando los pacientes. Pero aquí hay otro tema que he conversado con algunos expertos y aquí mismo los he entrevistado. Dicen que la metodología de la medicina en Ecuador está errada. Es decir, acá vamos a lo curativo cuando no se ha trabajado en lo preventivo. Explíquenos esta parte, si usted lo ha considerado como su plan de gobierno. Lo que siempre lo hemos considerado como plan de nuestro gobierno es prevención masiva a nivel de educación para la salud en campañas, a todo nivel desde las escuelas. Ahí gastar la plata. De tal manera que los hospitales no se llenen, ahí ¿no? Sino que la propaganda se prevenga. En salud debe ser empleado en capacitar y concientizar a la población sobre cosas básicas que se puedan prevenir y además temas simples como por ejemplo síndromes gripales, síndromes diarreicos, ya le digo, las mismas otitis, derivarlas a subcentros de salud, a dispensarios médicos barriales, con médicos barriales, con los médicos rurales que se queden un año más trabajando para el Estado y que vayan a trabajar en los dispensarios médicos a nivel de zonas bien pobladas para que no tengan que ir a los hospitales o pedir cita al Seguro Social y se la den dentro de 3 meses para curarse una cosa que se la pueden curar el día siguiente o el mismo día. Claro, y esta es la parte que muchas veces uno no se explica entre los tecnólogos. Bueno, el presidente de la República lo dijo visitando el Hospital Guayaquil, hay dinero, hay tecnología, solo falta las ganas de hacer las cosas. Lo que pasa es que capital humano, enfermeras profesionales más, auxiliares de enfermería. Lo que usted nos está explicando es un poco, o sea, es saber administrar la salud como para que dé los resultados. Exactamente. Ahora, en materia social, es obvio que usted domina, por ser doctora en medicina, doctora Anabela Sin,
salud. Pero va a haber otros aspectos en lo social. Ejemplo, bueno, hemos tocado el tema de la educación. La educación, sobre todo, es tecnificar la educación y lograr de que en cada escuela exista un buen laboratorio de computación. En cada escuela un laboratorio de computación en donde los niños tengan acceso. Para que en los colegios, quitándole un poquito la palabra. A nivel escolar, desde las escuelas. Y en los colegios los laboratorios para que salgan preparados. Porque ahora usted ha visto, y ahí le pregunto de manera puntual, la cantidad de alumnos que egresaron de colegios y no pudieron calificar para la universidad. Ha pasado un año, porque ha pasado un año. ¿Qué haría usted en esa materia? Mire, yo pienso que sería muy importante dar un programa de ayuda urgente y ampliando el universo de universidades y volverlas quizá a calificar. Yo pienso que se han cerrado tantas universidades y quizá no ha sido hecho de una forma tan justa. Quizá dar la oportunidad de que universidades exteriores o de Latinoamérica vengan abrir sus extensiones acá para que puedan trabajar con nuestros alumnos, mejorar el programa de becas definitivamente y capacitar mejor a los alumnos de quinto y sexto curso o de secundaria desde su especialidad, ¿verdad? Para que cuando tengan que dar el examen de ingreso no tengan esas calificaciones, o sea, la falla empieza desde el bachillerato. Entonces, sí. Y yo le diría más, doctora, desde la escuela, pero la escuela donde no se enseña todavía en el Ecuador a tener pensamiento crítico, por ejemplo. Entonces, mejorando la calidad de la educación básica, de escuela media y escuela y de bachillerato, definitivamente va a ser mejor el rendimiento, van a poder tener mejor nota y van a poder tener acceso a las universidades. Y también la demanda, tiene que haber más demanda más oferta de universidades, más oferta de universidades y lugares en donde las personas puedan ir a precios muy módicos, y los créditos del IESE, los créditos de instituciones que dan créditos a los estudiantes para las universidades, debe de ampliarse también pues el universo. Sí, ahí hay un asunto integral, ¿no? También las universidades deben apuntar hacia la demanda que exista por parte de la industria. Usted ha hablado de inversionistas que digan, allá en Ecuador hay preparados en materia tecnológica, de computación, yo puedo allá ir y crear una empresa porque hay personal preparado. Es decir, todo tiene que ir de la mano de manera integral. Y también llegar a hacerles conciencia a las personas de que somos un país agrícola, de que somos un país pesquero, de que somos un país petrolero, y que somos un país con lugares maravillosos para el turismo. Es decir, ¿cuáles son las potencialidades que tenemos? Entonces, y en función de eso preparar al joven. Somos un país en donde hay volcanes, para ser geólogos, para ser personas expertas en petróleo, para ser arroceros expertos, bananeros expertos, ojalá, ¿verdad?, que pudiéramos agricultores, mejorar la productividad. Entonces, personas que se dedican a estudiar sobre el medio ambiente, sobre biotecnología, ciencias nuevas que se pueden aplicar en nuestro país, que no son muy populares, porque no son muy conocidas. Entonces, desde los niños en su internet, en su computadora, tienen acceso a información sobre diferentes cosas que en el mundo ahora se están estudiando y que en nuestro país se pueden aplicar, van a crecer con su conciencia enfocada quizá hacia y no a las profesiones tradicionales, ¿verdad? Y va a haber una diversidad de carreras. Así es. Y pues va a haber muchísima. Ahora, esta materia, doctora Anabela Sin, es tan importante y me gustaría profundizar mucho más, pero por razones de tiempo, nos quedan 4 minutos, qué pena. Yo quisiera tocarle 2 temas. El uno, lo político, y el otro en lo personal suyo, para que nos quede justamente esa estela ante nuestros oyentes que están atentos a esta conversación. Primero, la parte política. Usted ya fue binomio con su esposo en el año 2009. El resultado electoral definitivo fue así: Rafael Correa 52%, Luz Gutiérrez 28,4%, Álvaro Noboa 11,44%. ¿Cómo evaluó esa experiencia?
y proyectándola a el mes de febrero de 2013, ¿qué haría usted con su esposo para lograr la presidencia y vicepresidencia? Mire, yo pienso... O sea, aparte de la propuesta, perdón, no que quede claro, ¿no? Pero la lucha es dura para de un tercer lugar de la 2009 remontarse al primer lugar. Bueno, quiero decirle eso como algo de referencia, puesto que ya en el 2009 estábamos en un sistema de gobierno en donde las libertades ya no existían tanto y no podemos hablar de que las elecciones fueron libres y muy justas. La voluntad popular no se expresó entonces. Pienso que no, porque acuérdese de que se impusieron las franjas publicitarias en donde los candidatos teníamos desventaja y aparecíamos en horarios de medianoche, por ejemplo, versus la propaganda masiva y sin control que tuvo el gobierno. Y pues en ese instante el presidente Correa estaba en su pico de popularidad, digamos. Estaba empezando de pocos años de su mandato, había terminado la consulta, la nueva constituyente en Montecristi, había sido aprobada. En fin, muchas restricciones en las libertades y mucha manipulación a nivel del Consejo Nacional Electoral, no solamente en el momento de las votaciones, sino en las inscripciones, en lo que salieron de los padrones. ¿Cree que algo de eso ha cambiado a la fecha? Mire, yo pienso que no. Entonces... Pienso de que todavía va a ser muy difícil luchar contra pero la diferencia es de que han pasado 6 años de un discurso que se ha gastado, porque sigue el Ecuador pobre, sigue el Ecuador con salarios que no le alcanzan al pueblo ecuatoriano para vivir. Se ha visto en la necesidad de subirse el bono, justamente en etapa electoral, o casualidad. Además, la delincuencia y la inseguridad que vive el pueblo ecuatoriano no existía en el año 2006 ni en el año 2009. Entonces, la problemática mundial de los migrantes que están regresando, porque Europa tiene crisis y tienen que volver a su país a ver cómo se las arreglan en un país que no les ofrece empleo, porque han cerrado desde el año 2006 y 2009 hasta acá muchas más empresas. Es otro Ecuador el que estamos viviendo. O sea, ya el pueblo ecuatoriano... Es decir, que su mensaje hoy va a calar más a pesar de las dificultades que lo que fue el 2009. El pueblo ecuatoriano está despertando de la realidad, de que no solamente bonitas propagandas y bonita campaña y bonitas ofertas y quizá aguinaldos van a servirle para mejorar su situación económica. Están pensando ya a futuro de que sus hijos no tienen universidades donde ir, de que no tienen un buen empleo ni tienen posibilidades de mejorar su empleo, de que la inseguridad en sus casas, en sus barrios, en su provincia, en donde matan en la calle por $100 a una persona, sicarios, en donde el churco está pues impresionantemente, ha tomado la ciudadanía desde los más pobres hasta la clase media, en donde hay más noticias de detención de narcotráfico como nunca en la vida jamás ha habido, toneladas de cargamentos que se detienen. Imagínense los que no se detendrán, estos son los que se cogen gracias a... Claro. Es decir que allí es otro Ecuador, usted va a plantear esos mensajes. Es otro país y yo estoy convencida de que esta es la oportunidad que tenemos, el binomio Noboa-Sin, para poder lograr rescatar al pueblo ecuatoriano y llevarlo a un mejor nivel de vida, que sean todos clase media. Ya, porque ese mensaje igual va a llegar al mismo oyente que hoy día nos está acá sintonizando, y más allá a todas esas personas que van a dirimir, van a decir, esta es la propuesta ideal. Vamos a concluir con una pregunta en lo personal. Usted, Anabela Sin, ecuatoriana, tiene su relación familiar, esposa, madre de familia, en lo profesional es doctora en medicina y también política. Tengo acá un listado, ha sido diputada, ha sido asambleísta, ya fue candidata a vicepresidente,
hoy día nuevamente en estas funciones. ¿Cuál es la actividad que más le ha llenado en lo personal, en lo espiritual? Independientemente una de ellas, lo familiar, lo profesional o lo político, o quizás es un complemento. ¿Cómo se define Anabel Asín? Bueno, yo me defino como una persona, una mujer muy creyente, que tiene una fe muy sólida, que cree en la familia, que ama profundamente a sus hijos y que ama a su país. Y me siento que en donde más me he realizado como ser humano, después de ser madre, es en el trabajo social. Porque si bien es cierto, la medicina es una carrera maravillosa, me ha servido, ha sido pues mi instrumento para poder llegar a masas, a poder llegar a mi pueblo que tanto quiero y redimirlo en lo que hemos podido con nuestros recursos, en la fundación, en sus necesidades, a través de nuestras brigadas, a través de nuestro programa de ayuda a personas con discapacidad, con sillas de ruedas, con bastones, con camas ortopédicas, colchones, etcétera, que tenemos también un programa al respecto. Es en donde realmente me he sentido yo como pez en el agua. Me he sentido sumamente cómoda, contenta y plenamente realizada. Gracias a mis conocimientos, gracias a que he podido, a través de la fundación, llegar al pueblo, créanme que he sido bendecida, porque muchas personas pueden frustrarse teniendo muchas intenciones, pero no poder pero precisamente materializarlo. Es esto lo que hoy usted debe también enfrentar. La política ecuatoriana no tiene todavía, lastimosamente, una cultura de diálogo, de confrontar ideas. Muchas veces los políticos creen que son enemigos entre ellos, como que decepciona y frustra. Sin embargo, a pesar de esto, usted se decidió también por la política. Mire, la política es una herramienta muy importante para poder realizar cambios, para poder influir en grandes, en masas, en un país. Porque uno, si se queda solamente trabajando en su fundación, haciendo la obra a nivel de su casa o de su pequeño ámbito, no llega quizá con sus buenas ideas, buenas intenciones, manos limpias, de verdad, a más personas. Y se siente que está quizá desperdiciando recursos, tiempo, y pudiera lograr llegar a más ecuatorianos. Como que ayuda a 100, a 1000, a 10.000 y todavía hay, y además sus ideas 1.900.000 ecuatorianos. Sus ideas se quedan plasmadas en leyes buenas que favorezcan a los ecuatorianos y que no sean leyes que vayan en lucha de clases, de ricos contra pobres, ni de perdiendo el tiempo, sí, confrontando, sino sirviendo, apoyando a todos los sectores, como debe de ser la política. Para que esos 1.900.000 ciudadanos que todavía reciben el bono de desarrollo y están bajo el nivel de pobreza, que realmente digan, este país es mío, es un país rico y puedo incorporarme. Porque, ¿sabe una cosa? Yo estoy de acuerdo que ellos, las personas pobres, las personas con discapacidad, las madres solteras, los ancianos, necesitan del bono. Pero quien puede trabajar intelectual, físicamente. El trabajo es gratificante para el ser humano. Y cuando tiene la capacidad y cuando tiene la oportunidad de hacerlo, no es nada más maravilloso que llevarse el pan a su hogar después del trabajo que ha hecho, ¿no? Con el sudor de la frente, como decimos. Entonces, y es un ejemplo para sus hijos, para sus nietos, para su barrio, mejora la autoestima de la persona, lo llena espiritualmente y lo convierte en un ser humano íntegro, no solamente en un bono dependiente de toda la vida, que se acostumbre a extender la mano para recibir y no poder aportar. Y no poder aportar no porque no puede, sino porque no tiene un lugar en donde trabajar. Y conseguir un mejor estándar de vida. Doctora Anabel Asín, ¿cómo resumiría esta conversación? Finalmente, un mensaje para nuestros amigos oyentes en esta etapa de su campaña electoral. Bueno, yo primero que todo quiero decirle al pueblo ecuatoriano que Álvaro Noboa, Anabel Asín y nuestro partido, el PRIAN, estamos sumamente pendientes de todas las necesidades, de todos los reclamos, de todo lo que siente el pueblo ecuatoriano actualmente, tanto aquí como en el extranjero. Y que
les ofrecemos nuestra opción de todo corazón para ayudarlos a salir de la pobreza, para ayudarlos a salir de la falta de conocimientos, para ayudarlos a salir de esta lucha quizá y esta desunión que existe entre los ecuatorianos, y que nos den la oportunidad esta vez para demostrarles de que nosotros podemos hacerlo. Muy bien, muchas gracias, y estaremos a la expectativa de volverla a entrevistar ya cuando comencemos a acercarnos a esa fecha tan importante. Ojalá sea una fiesta electoral, que cada candidato pueda expresar su propuesta y que los amigos oyentes vayan tomando nota. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Vamos al corte comercial.